Hermanitos, me da mucho gusto verlos ustedes y también ver a los hermanos que están conectados por teléfono. Tenemos a Esuel y Maritza, obviamente, que casi siempre están con nosotros, y nuestro querido hermano de Arizona también, José, que está presente por teléfono. Hermanitos, el tema que vamos a ver es sumamente importante, porque sin este tema de la resurrección, no tan solo de Jesucristo, sino de nosotros, entonces la fe que tenemos no vale nada, ¿no? Es importantísimo que entendamos este asunto de la resurrección. Por eso estamos dedicando 4 viernes a este tema. Y aun con los 4 viernes no vamos a poder ver todo, pero creo que veremos lo suficiente para tener una comprensión adecuada de este tema tan importante, para que cuando nosotros estemos pues pasando situaciones tengamos la esperanza de saber que vamos a estar con Cristo para siempre, que vamos a vivir para siempre. Ahora, hermanos, es que la resurrección, para empezar, tiene que ver con el cuerpo humano. Resurrección quiere decir básicamente ponerse de pie otra vez de haberse tendido en la muerte, ¿sí? Ahora, recuerden, tenemos que poner esto en el cuadro adecuado, ¿sí? Nosotros tenemos 3 facetas a nuestro ser. No, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, que es a Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros también tenemos 3 facetas. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Podemos ver las 3 partes individualmente, pero no se pueden separar realmente. Pero cuando uno se muere, sí hay una separación. Aquí se deja el cuerpo, pero el alma y el espíritu van a otra parte, ¿sí? Para nosotros los cristianos, tenemos un espíritu vivo porque nacimos espiritualmente cuando recibimos a Cristo, y también el Espíritu Santo muere en nosotros. Dios está trabajando en nuestra alma lo que pensamos, sentimos, queremos, ¿sí? Para hacernos cada vez más como Cristo en esta vida. Pero la parte que falta es la resurrección de este cuerpo después de morir, ¿sí? Ahora, antes de la muerte de Jesucristo, no pudo haber resurrección para una vida eterna, para el cuerpo, ¿no? Antes de la resurrección de Jesucristo, sí había resurrecciones en el Antiguo Testamento, pero esas personas que resucitaron volvieron a morir. Cuando estamos hablando de la resurrección de nosotros, no vamos a volver a morir físicamente. Sí, es la gran diferencia. Cristo fue el primero en resucitar, siendo ser humano, no tan solo Dios, sino ser humano, resucitar para siempre. ¿Sí? Él es la llamada primicias, y nosotros somos los que vamos a seguir a Él, siguiendo pues el camino que Él trazado para nosotros, ¿sí? En el Nuevo Testamento, antes de su muerte, resurrección y ascensión, Cristo resucitó a 3 personas que tenemos pues la historia, ¿no? La hija de Jairo, entonces fue una muchacha que estaba enferma, y el mero mero de la sinagoga fue con Jesús pidiendo que fuera con la hija para sanarla. Jesús va en el camino, lo para la mujer con un flujo de sangre, él atiende a la mujer, la sana, entonces reanuda el camino para la casa de este Jairo para sanar a su hija. Pero vienen las personas de la casa de Jairo para decirle a Jesús, pues ya no te molestes, ya murió. Pero Jesús sigue de camino, llega y la resucita. Entonces, en otra ocasión, Jesús está caminando, ve una procesión fúnebre y una viuda que está lamentando y orando por la muerte de su único hijo. Jesús se compadece de ella, resucita al niño, ¿sí? Entonces tenemos el famoso episodio de la resurrección de Lázaro, un poco antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero tanto la hija de Jairo como la hija de la viuda y como Lázaro, todos los 3 volvieron a morir, ¿ok? Entonces, nosotros estamos hablando de la resurrección después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Estamos hablando de una resurrección para la eternidad, ¿no? Ahora,
Para entender esto, primero tenemos que saber dónde vamos cuando nos morimos. Si yo me muero hoy, ¿qué me pasa? Aquí voy a dejar el cuerpo, pero mi mente, mis emociones, mi voluntad, eso es mi alma, y mi espíritu, pues, ¿a dónde van? ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto, es muy interesante, muy interesante. Hay muchos detalles que no vamos a ver esta noche. Quiero hacer esto de una manera ordenada para que no nos quedemos confundidos. Es mucha información, así que he dividido todo esto en 4 partes para que sea una cantidad de información que podemos digerir, ¿sí? Ahora, recuerden lo que dijo Jesús. Jesús estaba alegando con los que estaban retándole, dudando de su divinidad, dudando de su ministerio, dudando de él totalmente, ¿no? Jesús está hablando con ellos y les responde así en Juan 5, 25 a 29. Ahí está en la hoja de usted. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, ¿cuáles muertos? Todos sus muertos. Y dice, los que la oyeren vivirán. Uno piensa inmediatamente, pues todos van a resucitar para vida eterna. No, lo que se está diciendo aquí es que escuchando la voz de Cristo en la tumba, esos cuerpos van a vivir otra vez. Su destino varía según la persona que resucita. ¿Ok? Sigamos la lectura. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En la última semana vamos a ver este asunto del juicio, hoy no. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, tanto los buenos como los malos, todos oirán su voz, pero no al mismo tiempo. ¿Eh? Entonces, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida en algún momento, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación en otro momento, cosa que vamos a ver en 3 semanas. ¿Ok? Entonces, desde el Antiguo Testamento tenemos esta realidad de que todos los seres humanos van a resucitar en dado momento. Algunos para vida eterna y otros para la condenación. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento, el famoso profeta Daniel está recibiendo una visión de un ángel. El ángel le dice esto a Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, arcángel, ¿no? El arcángel Miguel es el protector de Israel, ¿sí? Entonces, el otro ángel fuerte que hay es Gabriel. Gabriel es el ángel mensajero, estudio para otro día. Pero Miguel, el gran príncipe de Israel, es el defensor de Israel, el que lucha contra el gran dragón en los últimos días. Escuchen. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo de los judíos. Daniel era judío. Y será tiempo de angustia, hablando proféticamente de la gran tribulación que todavía no ha acontecido. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿El pueblo de qué? El pueblo de los israelitas y los judíos y los hebreos se van a llamar judíos, se llaman judíos hoy en día, ¿sí? Libertado de quién? De las manos de Anticristo. Y todos los que se han inscritos en el libro, o sea, el libro de vida, y muchos de los que duermen, cuando dicen duermen en este contexto, están hablando de los que han muerto físicamente. ¿Ok? Dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Exactamente lo mismo que dice Jesús. Pero aquí Daniel está hablando solamente de su pueblo de los judíos. ¿Ok? Ahora, antes de llegar a lo que es la resurrección, las fases, cuando sucede, quién va a resucitar primero, etcétera, tenemos que entender dónde van las personas cuando se mueren, dónde van los incrédulos y dónde iban antes los creyentes y dónde van ahora los creyentes, porque ha cambiado la dirección de nuestro paradero. ¿Sí? Ahora, Jesús en algún momento dice una historia, no es una parábola, es una historia. Cuando decía parábolas, que son historias inventadas para dar a entender algún
alguna verdad bíblica, él dice que es parábola, o la Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas. Pero aquí tenemos una historia verídica, algo que realmente pasó, ¿sí? Estamos en Lucas 16, desde 19 al 31, ¿ok? Había un hombre rico, Jesús está hablando, había, o sea, no está inventando, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, es otro Lázaro, no es resucitado. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Wow, qué existencia, ¿no? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aun los perros venían y le lamían las llagas. Repetí ese verso, obviamente. Entonces, es una historia verdadera, se está hablando de dos vidas diferentes, el rico y el mendigo, ¿ok? Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Ahorita vamos a ver. ¿Quién lo llevó para allá? Los ángeles. Entonces murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, el seno de Abraham, ¿qué es eso? Bueno, antes de la cruz de Calvario, todos sus fieles, todos los que tenían fe en Dios, en la medida que Dios se había revelado, ¿sí? Cuando se morían, iban a lo que Cristo llama el paraíso. Recuerden que cuando Cristo estaba en la cruz, colgado ahí entre dos ladrones, y uno reconoció a Cristo por quien era, el otro no. Cristo dice al que lo reconoció por quien era, dice, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. El paraíso es un lugar por debajo de la tierra donde iban, todavía no, aún no, donde iban los fieles antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Un lugar de delicias, no estaba en la presencia de Dios todavía, pero un lugar de delicias, dejando sus cuerpos aquí, en alma y espíritu, fueron para allá. ¿Ok? Entonces, los malos, y en este caso el malo es el rico, no que todos sus ricos sean malos, pero en este caso sí, los malos van al Hades, que es el infierno. Piénsenlo así. Es un lugar grande por debajo de la tierra que tiene dos compartimentos. Un lugar para los malos, Hades, un lugar para los buenos, el paraíso, como dijo Cristo. No el paraíso que vio a Pablo cuando ascendió al cielo. Es ese paraíso, ¿ok? Entonces, ese, esa parte de lo que es debajo de la tierra está vacía. Porque cuando Cristo murió, bajó para allá, fue al paraíso, el ladrón en la cruz fue con él. Y cuando Cristo ascendió al cielo, llevó a todos sus fieles que estaban en el paraíso con él al cielo. El paraíso está vacío, hay un gran vacante ahí, ¿sí? Pero el Hades, el infierno, se ensancha cada vez más porque siguen llegando más personas, ¿sí? Ahora, sigamos la lectura. A ver, a ver. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces, vemos que antes de la cruz de Calvario, antes de la ascensión al cielo, todos los buenos estaban en ese paraíso, pero no había comunicación entre los buenos en el paraíso y los malos en el Hades. ¿Sí? Y también vemos
que la decisión que tomaba cada quien en vida era la decisión definitiva. Fuera con este concepto erróneo del purgatorio. El purgatorio no existe, no existe. Lo que decidimos hacer con Cristo ahora es lo que determina dónde vamos a ir. Ahora, entonces, no hay comunicación entre los buenos y los malos. ¿Qué? Entonces, sigamos la lectura. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Ahora, es declaración profética, porque la gente no escucha a Jesús hoy día, tampoco, ¿no? Ahora, ¿dónde está Abraham? Está en el paraíso. ¿Dónde iban los fieles antes de la crucifixión, resurrección, ascensión de Jesucristo? A ese paraíso. Ahora, yo dije anteriormente que cuando Cristo murió aquel día en la cruz de Calvario, él se llevó a este ladrón con él. ¿Y a dónde fueron? Fueron allí al paraíso, al seno de Abraham. Entonces, cuando ascendió, Cristo se llevó a esas personas al cielo. Les voy a leer la parte, no está en la hoja, pero es importante que entiendan. Hablando Pablo de Jesucristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos sus cielos para llenarlo todo. Cristo, después de morir, para experimentar la plenitud de lo que es la muerte de ser humano pecaminoso, bajó al infierno. Bajó allí, ¿sí? Predicó, no para salvar a nadie, sino para anunciar la realidad. Y los que estaban en el paraíso, los que habían creído en Dios, en la medida que Dios se había revelado a ellos se fueron con él al cielo. Llevó cautiva la cautividad. Estaban cautivados en el paraíso, un lugar bueno, pero por cuanto Cristo no había muerto, no podían ir al cielo todavía. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que abrir el camino. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz, si ustedes han leído el pasaje en Mateo, creo que es, en el templo había una cortina bien gruesa que separaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios ahí mismo en el templo, del pueblo. Nadie podía pasar esa cortina. Si alguien pasaba esa cortina estando en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, quedaba muerto, porque nadie podía estar en la presencia del Señor. Solamente el sumo sacerdote podía ir una vez al año. Nuestro sumo sacerdote ya pasó al santuario celestial, donde está Dios Padre, abriéndonos camino para que vayamos también, ¿sí? Entonces se rompió esa cortina de arriba para abajo, milagrosamente, el momento que Cristo entregó el Espíritu, ¿sí? Entonces dice en otra parte Pablo que entramos al lugar santísimo por la cortina, por el cuerpo de Cristo. Cristo fue primero abriéndonos camino, ¿sí? Ahora, hay que entender, hay que entender que cuando nos morimos ahora, siendo cristianos, no vamos a ir a ningún paraíso. Vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Directamente a la presencia del Señor. Si yo me muero hoy, dejo el cadáver aquí, obviamente, pero voy a ir directamente a la presencia del Señor. Hay 2 versos que quiero que veamos para entender esto bien, ¿ok? Están en la hoja. Segunda de Corintios 5, 6 a 9. Segunda de Corintios 5, 6 a 9. Pablo está hablando a los corintios, está diciendo que realmente tiene 2 opciones. Dice esto,
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, vivos aquí físicamente, estamos ausentes del Señor. No estoy en la presencia del Señor directo, ¿no? De vez en cuando hay algún destello de su presencia y sentimos la presencia, pero viviendo con Él en su presencia, pues no, no, ¿sí? Estamos en el cuerpo, lo cual quiere decir que estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista. Necesitamos la fe aquí porque no estamos viendo a Dios con los ojos, ¿sí? Pero cuando estemos viendo a Dios con los ojos, ¿quién va a necesitar fe? Pues ahí está, ¿sí? Dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, muertos, pero vivos en espíritu y alma, presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La esperanza que tenemos a morir, aunque dejamos el cuerpo aquí, es que estaremos directamente ante la presencia de Dios, en alma y en espíritu. El cuerpo se queda aquí. Veremos por qué el cuerpo se deja aquí después, hoy no, ¿sí? Entonces, Filipenses 1, 21 a 25 es otra parte que nos habla bien de este asunto. Dice, ¿dónde está esta cosa? Dice así, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El mundo no me dice eso. Las redes sociales no me dicen eso. Las películas no me dicen eso. La cultura no me dice eso. No, hay que vivir para hoy. Porque pues no sabe lo que va a pasar mañana, mijito. No, yo vivo para mañana, porque yo sé lo que va a pasar mañana. Y eso me dirige, eso me llena con la presencia de Dios para vivir bien hoy. ¿Me explico? Tengo que tener los pies firmemente plantados en la superficie, pero los ojos puestos en lo celestial. ¿Sí? Ahora, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, sé que no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en la cárcel en aquel momento, no la vez que estuvo en la cárcel para morir, sino la vez que estuvo en la cárcel 2 años, pero lo soltaron después. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con el Señor, con Cristo. Teniendo el deseo de morir para estar con Cristo. Ok, lo mismo que vimos en 2 de Corintios, lo cual es muchísimo mejor. Cuando vamos a un servicio de una persona que falleció, ¿no? Normalmente se comenta, pues, cuán buena era la persona, las cosas buenas que hizo la persona, y todo eso está muy bien. Pero en un servicio de un cristiano, debe ser también un momento de alegría, sabiendo que esa persona está con el Señor en ese momento. No son nada más palabras bonitas que se dicen, es la realidad, lo estamos leyendo en la Biblia, ¿sí? Si la persona que falleció tenía fe en Cristo, esa persona está con Cristo, viéndolo con Él en su presencia. El cuerpo no, espíritu y alma sí, ¿sí? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía responsabilidad de apóstol para los hermanos en la iglesia de Filipos, los filipenses, ¿sí? Él sabía que tenía más que hacer en esta vida aquí antes de irse con el Señor. Y es cierto, porque después de los 2 años de cárcel de detención domiciliaria con un soldado romano en la casa en Roma, lo soltaron y regresó a todas esas iglesias, hizo muchas cosas maravillosas. Antes de que por fin quedó encarcelado otra vez, el Señor se lo llevó en aquel momento. ¿Sí? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré. Está profetizando. Estaba en la cárcel cuando escribió eso, pero estaba profetizando. Dios le había hecho ver que iba a ser soltado y lo soltaron. ¿Sí?
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, él sabía en aquel momento que no iba a estar con el Señor porque el Señor todavía tenía para él cosas que hacer aquí. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos morimos, es el momento del Señor. Y cuando nos morimos, no es el final de todo, es el comienzo de todo. Es como si fuera una oración larga, toda la existencia de nosotros. Es como una coma, no es un punto final. Es pasar de un párrafo a otro, es pasar la página, es pasar a la página. ¿Me explico? Todos nosotros somos seres eternos. Los que tenemos a Cristo somos seres eternos que van a vivir la vida eterna. Los que rechazan a Cristo son seres eternos que van a pasar la eternidad en la llamada segunda muerte, la condenación. Veremos eso en 2 semanas, ¿sí? Pero por el momento, captemos lo que hemos estado viendo. Es fundamental para entender lo que viene en las próximas semanas, ¿sí? Quiero que tengamos una comprensión completa de esto, porque es importante, es inspirador para nosotros, porque no importa lo que estemos pasando hoy, no importa que Dios nos lleve hoy, el futuro que tenemos es un futuro de gloria de toda la eternidad, ¿sí? Ahora, cuando un cristiano se muere, en espíritu y alma pasa a la presencia del Señor dejando el cuerpo aquí. Cuando uno que no cree en Cristo, que ha rechazado a Cristo, se muere, en espíritu y alma pasa al infierno dejando el cuerpo aquí. Tanto el cuerpo del creyente como el cuerpo del incrédulo van a resucitar en dado momento, en diferentes momentos, pero en dado momento. Unos para la vida eterna, los creyentes, y otros para la condenación eterna, los incrédulos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo en las semanas que vienen, ¿no? Hermanos, es importante reconocer que lo que estamos viviendo hoy, aunque sea difícil, es temporal. Es importante reconocer que la decisión que tomamos acerca de Jesucristo hoy determina nuestro paradero final, determina de cuál resurrección tendremos parte, ¿sí? Vamos a ver en 2 semanas que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Nosotros estaremos en la primera resurrección, que es la buena, no es la mala, un anticipo, es la buena, así que no se preocupen, no se preocupen. Pero hay que entender esto porque es cosa de vida y muerte, y lo que hacemos en esta vida determina nuestra existencia eterna, cómo va a ser, ¿sí? Sobre todo cuando estamos contemplando a las personas que no tienen a Cristo y nos da cosa hablar de Jesucristo, aun a los seres queridos, pues que entendamos que tenemos la palabra de vida para que ellos también estén en la primera resurrección con nosotros, que pasen la eternidad en la presencia de Dios, ¿sí? Así que creo que aquí vamos a terminar porque lo que viene después es otra parte de este tema, que es muy interesante, pero quiero que sepan, hermanos, que Dios los está mirando no para dañarles, no para juzgarles, no para castigarles. Dios los está mirando para bendecirlos. Dios tiene bendición para nosotros, para todos nosotros. Pasamos cosas en esta vida, pero al final de todo, la bendición va a ser perpetua, completa y perfecta. ¿Sí? Así que ánimo, ánimo. Nosotros vamos a resucitar para vida. Nosotros vamos a resucitar para estar en la presencia del Señor. Y el Señor nos va a resucitar. ¿Sí? Es que la salvación tiene 3 partes, tiene 3 etapas. Recibo a Cristo, nazco de nuevo ahí mismo, espiritualmente. Camino con Cristo, Él me transforma para que yo sea cada vez más como Él a través de su Espíritu, lo que estoy viviendo ahora. Pero para completar la salvación, pues, ¿qué pasa con el cuerpo? Dije al comienzo que somos espíritu, alma y cuerpo. Se puede mirar por separado, pero no se pueden dividir. La tragedia de la muerte es que dejamos la tercera parte aquí, el cuerpo,
que está separado del alma y del espíritu. Para nosotros no, porque saben uno que viene después. Cuando Cristo resucite nuestros cuerpos, la obra de salvación estará completa, completa. Por fe está completa ya. Pero en este momento, en aquel momento, por la vista, veremos que la obra de salvación es completa. Somos espíritu, alma y cuerpo. Primero, cuando Adán pecó, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo, Adán peca. Él y Eva, pues, pecan, ¿sí? Entonces, mueren espiritualmente primero. De repente se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Porque se les había quitado la gloria del Señor, que era su ropa, lino fino y todo eso, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Entonces, empezó el pecado a traer muerte a lo que pensaban, lo que querían y lo que sentían. Empiezan a mentir el uno del otro. La primera generación, un hermano mató a otro hermano, Abel y Caín, ¿sí? Entonces mueren físicamente al final. Este Adán tenía como 900 y feria de años, pero murió físicamente. Ahora, la salvación, nacemos espiritualmente. Dios empieza a poner vida en nuestras almas, lo que pensamos, queremos y sentimos, y al final va a resucitar este cuerpo que va a morir. ¿Me explico? Dios está poniendo en reverso toda la obra satánica de la destrucción del ser humano. Dios tiene la solución. Dios es la respuesta. Dios tiene todo. Y todo está accesible para nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Ahora, creo que he llegado a la hora, pero venimos. Ya. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Sí? Padre, te doy las gracias, Señor, y que tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que estamos viendo. Y gracias, Señor, por la gran esperanza que hay en todo esto, Señor. Gracias que vamos a ver a lo largo de estas semanas lo que tú tienes preparado para nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Cuando entendemos y vemos eso, Señor, ¿cómo es que nos vamos a deprimir? ¿Cómo es que nos vamos a desanimar? Ayúdanos, Señor, a pues vivir en esa vida como tenemos que vivir y hacer lo que tenemos que hacer, pero tener los ojos puestos en lo celestial, no en lo terrenal. Gracias, Señor. Y te pido que estas palabras que estamos viendo ahora, Señor, de tu Biblia, sean de ánimo para las personas que están pasando situaciones en este momento, Señor. Necesitamos no tan solo la fe, sino la esperanza. Y esa es la raíz de la esperanza, que viviremos contigo para siempre, alma, espíritu y cuerpo, y no este cuerpo moribundo, no este cuerpo de enfermedad. Como veremos en unas 2 semanas, va a ser un cuerpo de gloria como tu cuerpo, Señor Jesucristo. Y no tengo la capacidad de realmente captar todo eso, Señor. Lo leo, pero es más grande de lo que yo puedo captar. Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que estamos viendo. Y te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.